La primera pregunta dice así: un estudiante desea comparar los valores de las densidades de tres líquidos, agua, etanol y aceite, y para ello hace tres mediciones de una misma masa de líquido, 100 gramos, a tres temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Tenemos aquí el agua, etanol y aceite. Sin embargo, nos damos cuenta que, fíjate, esta que mide la densidad de estas tres sustancias, pero aquí a 6 grados, 17 y 22, aquí a 3, 8 y 34, y para el aceite 10 grados, 20 grados centígrados y 30 grados centígrados. Entonces, si tú quieres comparar, ¿sí?, tienes que hacerlo en condiciones similares. Por lo tanto, con base en la anterior información se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado porque no va a poder necesariamente comparar, ya que las condiciones no son las mismas. ¿Por qué no son las mismas? Porque aquí tengo 6, aquí tengo 3 y aquí tengo 10 grados centígrados. Ambos están a diferentes temperaturas. Aquí también. De esa manera no voy a poder lograr el objetivo de comparar. Podría sacar otras conclusiones, sí, conclusiones interesantes con respecto a la densidad y la temperatura. Por ejemplo, para el agua, fíjate cómo va variando, muy poco, ¿verdad? Voy aumentando la temperatura y esto va variando. Aquí, por ejemplo, voy aumentando la temperatura y este va disminuyendo. Aquí voy aumentando la temperatura, ¿sí? Aumenta la temperatura y aquí, mira, va disminuyendo. Y eso ocurre en los tres. De manera más dramática en el etanol. Por lo tanto, podríamos decir que mientras va aumentando la temperatura, la densidad como que va disminuyendo un poquito y como que una relación a priori inversa. Son conclusiones que podríamos extraer. Pero si tú lo que buscabas era comparar las densidades de los tres, tienes que trabajar en condiciones similares. Solución, respuesta, la letra A. Pregunta 77 dice así: la materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. Y bien, tenemos aquí por supuesto un diagrama sobre la materia y su clasificación. Nos dicen que el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría al acero? En principio, ¿qué es materia? Podemos decir que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee una cierta cantidad de energía y está sujeto a cambios en el tiempo, y también interactúa con los aparatos de medida. Es susceptible a medición. Entonces, cuando queremos clasificar la materia, la primera pregunta que nos hacemos ¿es uniforme en todas sus partes? Si nuestra respuesta es no, nos encontramos con una mezcla heterogénea. Un ejemplo: la gelatina. La gelatina es un coloide. Claro, porque es un sistema que está formado por dos fases. Otro ejemplo podría ser un vaso de cerveza. Bueno, en todo caso la espuma y la cerveza más que el vaso. Sí, ahí está nuestro chop. Y dibujamos aquí la espuma. Ahí está, esto es el contenido. Entonces, eso que está ahí es un sistema coloidal. Típico ejemplo de sistema coloidal. Coexisten dos fases. La gelatina cumple eso. Sistema coloidal quiere hacer referencia a una mezcla heterogénea. Físicamente te das cuenta que no es uniforme, ¿verdad? Al ojo. Lo miras y te das cuenta. Pero, ¿qué tal si tú tienes una mezcla de agua con sal? Ahí está. Agua y un poquito de sal. Bueno, disuelto.
Sin embargo, se dice que esta composición es variable porque dos muestras distintas de salmuera tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero su composición es uniforme, no va a variar agua con sal. Pero podrían encontrarse en cantidades diferentes, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Otro ejemplo de mezcla homogénea podría ser el aire. Y la sustancia pura sí tiene composición variable. Por ejemplo, el H2O. Ya que hablamos de aire, fíjate la diferencia. Aquí pongo O2. Sin embargo, en el aire puedes encontrar O2 y otros gases. Sin embargo, si tomas muestras distintas, vas a encontrar una composición que es uniforme, pero en diferentes cantidades de los elementos que la componen. Por supuesto que el acero también entra a tallar aquí. Contiene los elementos hierro y carbono. Por lo tanto, es una mezcla homogénea porque está formado por diferentes elementos, pero es uniforme. Ojo que sigue siendo una mezcla, pero ya se llama la diferencia como mezcla heterogénea. En mezcla heterogénea pueden subsistir como que dos fases, ¿verdad? Recuerda el ejemplo del vaso, o perdón, de la espuma de la cerveza. Mientras que en la composición del acero ves solamente una fase, porque es uniforme. Listo, respuesta a letra A. Y bueno, para agregar aquí algo con respecto a la sustancia pura, se puede dividir en dos: simple y compuesto. Simple ya no puede seguir dividiéndose, por ejemplo el O2, los elementos, ¿verdad? Y el compuesto, por supuesto que se puede dividir, pero perdería sus propiedades. Aquí está. Respuesta a la letra A. Pregunta número 78, dice así: en un experimento, un sólido de entidad desconocida se calienta y se mide su temperatura cada minuto hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. Bueno, aquí tengo 4 sustancias y una tabla de valores. ¿A qué sustancia corresponde el sólido inicial? Para responder esta pregunta, yo necesariamente tengo que saber interpretar este gráfico. Este gráfico me habla del tiempo y la temperatura. Son los dos parámetros de medida. Es una gráfica de tiempo versus temperatura. Aquí analizamos que la sustancia pasa de sólido a líquido y luego a gas en un tiempo determinado y a una temperatura determinada. Fíjate, de sólido a líquido en 0 grados y de líquido a gas a 100 grados. Claro, demora un tiempo y se vuelve gas. Igual, sólido demora un tiempo, pero no pasa de 0 grados y a líquido. ¿Cómo se llama cuando algo pasa de sólido a líquido? Eso se llama fusión. Y de líquido a gas, eso se llama ebullición. Se evapora. Y según los datos que me dan, esto ocurre a 0 grados centígrados, la fusión. Y la ebullición está ocurriendo a 100. Pues bien, me voy ahora a la tabla. Ellos me dicen que temperatura de fusión 5,5, 0, menos 45, menos 115. Definitivamente, fusión está ocurriendo a 0 grados. Estoy acá. Y la ebullición está ocurriendo a 100 grados. Por lo tanto, se trata del agua. Por supuesto que estos son valores conocidos, pero suponiendo que yo no tenga presente esos valores, lo hubiese podido reconocer con esta tabla, que era la idea de la pregunta: saber interpretar una gráfica de temperatura, de tiempo versus temperatura, y saber reconocer, por supuesto, lo que significa fusión, que es el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del sólido
a líquido y ebullición de líquido a gas. Listo, respuesta en la letra B. Pregunta 79 dice: un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W en la reacción. En cada ensayo mide la velocidad de formación de W manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro, como se muestra en las siguientes gráficas. Con base en estos resultados se puede concluir que el cambio en la velocidad de formación de W, hay que analizar las gráficas. En principio, ¿qué significa de esto? X más Y es W. Es una ecuación química, ¿verdad? A estos que están aquí se les llama los reactivos o reactantes. Y esto que está aquí es el producto. Parece una ecuación matemática, es muy parecido en verdad. Y esto hace como que de igual. No, estos dos se juntan y me sale este producto. Ahora esto que está aquí, por supuesto que es una reacción química. Y va a depender mucho la formación de este compuesto, que es lo que se busca a partir de estos dos. Va a depender de las reacciones que tengan cada uno individualmente con el producto. Y eso es lo que va a analizar esta gráfica. La famosísima velocidad de formación de este producto. Y fíjate cuando analizan la concentración de reacción con la velocidad de formación del reactivo X. Fíjate cómo la velocidad va aumentando conforme va aumentando el reactivo X. Esto que está aquí en matemáticas le llaman proporcional, ¿verdad? Directamente proporcional. Vamos a poner aquí dp, directamente proporcional. Esa es la típica gráfica directamente proporcional. Esto que está aquí significa constante. ¿Por qué constante? Porque no varía. Fíjate que el reactivo Y, acá está la concentración. Si tú pones 5 de concentración, M significa molar. Seguramente habrás escuchado qué significa eso del término molar. Es una unidad de concentración, una unidad química. Bueno, 5 apunta acá a 15 molar por minuto. 10 se forma siempre 15. 15 se forma 15, 20 se forma 15. Así tú le agregues más, la velocidad de formación va a ser la misma. Sin embargo, aquí, si tú le pones 5 moles, va a dar un poquito más de 5. Si tú le pones 10, va a llegar casi a 15. Va a ir aumentando. Entonces se cae de maduro que con el reactivo X, con el cual mantiene esta relación directamente proporcional y este es constante, ya podemos llegar a la respuesta. Depende solamente de la concentración de X. Claro, porque si aumento la concentración en X, va a aumentar la velocidad de formación de este. Va a haber más producto. Sin embargo, si aumento la cantidad de Y, no va a pasar absolutamente nada. Para agregar, hay otra clase de gráfica, vamos a ver, y que se suele dibujar así. Ahí está. Entonces, cuando tú ves un dibujito más o menos así, significa inversamente proporcional. IP, que quiere decir que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Básicamente, en los exámenes suelen preguntar cualquiera de las tres. Constante, uno varía, el resultado se mantiene igual. Aquí varía en la misma proporción. Y aquí, mientras uno aumenta, el otro disminuye. ¿Listo? La pregunta 80 dice así: un estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello emplea una técnica que las separa de acuerdo con su peso molecular y produce una respuesta en diferentes instantes de tiempo cada vez que una proteína es detectada. Ella obtiene los resultados mostrados en la siguiente gráfica, en donde cada pico representa una proteína diferente. Tenemos aquí la gráfica. Una proteína con peso molecular de 120. Esto que está aquí es la unidad, ¿verdad? Esta DA significa Dalton.
Entonces sería kilodalton. Aquí me han puesto unidades de peso molecular. Podrá separarse en un tiempo. Bien, vamos a analizar la gráfica. Me dicen que en cada pico representa una proteína diferente. ¿Cómo me doy cuenta de la proteína por esta unidad? ¿Verdad? Es una unidad de masa. Bueno, los kilodalton o los dalton. Entonces tengo acá 400 kilodalton. Y fíjate que la proteína X se forma a 130. Para que se forme la proteína de 130, ¿cuánto ha pasado de tiempo? Ha pasado de 5 a 25. Entonces tú dices, bien, vamos a interpretar la gráfica. Nos dicen que en cada pico representa una proteína diferente. Y el peso molecular, por supuesto, lo mide de acuerdo a esta unidad, que no es importante saber exactamente el nombre. Bien, entonces de W, fíjate, tengo 5 hasta X en 25 minutos. Y bueno, después tengo Y y después tengo Z. Y, fíjate, en 35 minutos. Y luego Z en 45 minutos. Pero aquí lo más importante es saber su peso. O sea, este tiene 400. Vamos a ponerle aquí 400. X tiene 130 nada más. Y tiene 100. Y Z tiene 50. Recuerda que cuando está analizando las proteínas la estudiante, me dicen que este es el tiempo que demora en separarse. Por eso es que va disminuyendo el peso. Me piden de 120 kilodalton. 120 estoy por acá. Por lo tanto, ¿en qué tiempo logrará separarse? Tú dices, bueno, 120 estoy entre 130 y 100. Aquí se va a formar más o menos el pico. ¿Entre qué tiempo? Bueno, este es su rango de tiempo, entre 25 y 35. Listo. Interpretando la gráfica, por supuesto. Así es como se debe analizar esta gráfica. Las proteínas que se encuentren en este rango, por supuesto que van a responder a este mismo rango de tiempo. Bien, respuesta de la letra A. Pregunta 81 dice así: la conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal, el sulfato de magnesio, disuelta en agua, y obtiene los siguientes resultados. Bueno, aquí está la gráfica. Con base en la anterior información, en este experimento el estudiante busca estudiar. De nuevo, aquí tenemos una gráfica, un sistema de coordenadas, concentración versus conductividad. Y por supuesto, cuando se tiene gráficas así, lo que se busca es el efecto de este sobre este, y no al revés. Entonces lo que se quiere es estudiar el efecto. Por eso se plantea así el esquema. El efecto de la concentración sobre la conductividad. La concentración de esta sal sobre la conductividad, por supuesto, de la mezcla, de la disolución. Es así como debe leerse la gráfica y no al revés. Porque vemos que en la alternativa B, el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración, y no. Es concentración versus conductividad. La respuesta entonces es la letra D. Lo que se mide es el efecto de la concentración sobre la conductividad. ¿Listo? Pregunta 82 dice así: los alcoholes pueden ser oxidados a cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos, de acuerdo con el tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el diagrama. Tenemos aquí el alcohol 1. Fíjate que se puede formar aldehído o ácido carboxílico, y aquí me está formando una acetona.
pero fíjate dónde se encuentra aquí el OH y por aquí el OH. Eso es lo que determina, ¿verdad? Bien. Aldehído carboxílico, ácido carboxílico y cetona. El tipo de alcohol o el alcohol lo reconozco por el radical OH que está aquí. Entonces, para reconocer el tipo de compuesto que se forma en una oxidación, se realizan las siguientes pruebas. La prueba de Tollens reconoce la presencia de aldehídos si se forma un espejo de plata, color plateado, eso significa en el fondo del tubo de ensayo. ¿Ok? Al grupo aldehído, que está aquí, lo vamos a señalar, que es importante ese dato. Este es aldehído, le llaman al grupo CHO. Ahí ves, ¿no? CHO. También se le conoce así. La prueba de Lucas reconoce la presencia de alcoholes si se forma una precipitación insoluble en la reacción. La prueba de iodoformo reconoce la presencia de cetonas. Ajá, vamos a marcar cetonas. Si aparece un precipitado de color amarillo. Cetona también le conocen como el grupo CO. Vamos a ponerlo así. Prueba de yoduro, yodato, reconoce la presencia de ácidos. Si una solución con almidón se torna de un color morado oscuro. Acá está moradito. Bueno, a ese también se le conoce como el COOH. Y bueno, de esa manera en el laboratorio puedo reconocer si estoy con un ácido morado oscuro, si estoy con un cetona, se pone color amarillo. Y la prueba de Tollens, si se forma un espejo de plata. Si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos y se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales obteniendo un espejo de plata, ajá, o sea, esto, y coloración morada, o sea, esto, con almidón se espera que después de la oxidación se haya formado una mezcla de... Bien, si tenemos espejo de plata, por supuesto que estás en este caso, y aquí estoy en el ácido. Con este estaría en el grupo CO, la cetona, pero no me están pidiendo eso. Entonces yo tengo que tener el grupo aldehído, acá está, y el ácido carboxílico, con este grupo, el COOH o el grupo CHO. Bueno, ¿dónde veo eso? Aquí, aldehído, y este es cetona, pero cetona no me están pidiendo porque no se forma color amarillo, sino morado. Así es que este no es. Este que está aquí es aldehído. Vamos a borrar esto. Ya sabemos que ese no funciona. Y esto es el ácido. Entonces, por supuesto que sí, estoy cumpliendo. Esa es la respuesta. Y además tengo 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás no están cumpliendo con esas exigencias. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí no se forma nada. Aquí solamente tengo el ácido. Y bueno, aquí tampoco está formándose nada. Entonces la respuesta es la letra B. Solamente era cuestión de interpretar adecuadamente la información. ¿Listo? Pregunta 83. En la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos fuertes durante el proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido sulfúrico de una concentración volumen del 78% o ácido nítrico que contenga 112 mililitros de ácido por cada 200 mililitros de solución. Si en la extracción del oro se requiere usar el ácido de mayor concentración, vamos a subrayar esto, ¿cuál ácido debería emplearse? A ver, ¿qué significa esto de concentración, volumen que vi aquí? Eso significa, así se escribe, ¿no? Volumen. Y bueno, es bien fácil. El volumen del soluto, aquí el volumen total o de la solución, y a todo esto le multiplicas por 100%. Eso es lo que significa. ¿Qué es eso de soluto y solución? Bueno, si tienes una mezcla, acá está la mezcla, se supone que hay un soluto y un solvente.
Vamos a suponer que el solvente sea el agua y el soluto sea esta partecita. Casi siempre el soluto es mucho menor que el solvente. Todo sería la solución. Entonces, una manera de medir esta mezcla, esta solución, que también le llaman disolución, es a través de esta comparación. Se compara el volumen del soluto en la solución, su porcentaje. Bien, dicho esto, la concentración volumen del ácido sulfúrico del H2SO4 me la dan, dicen que es 78%, pero luego me dan del ácido nítrico algunos datos, no me dan exactamente su concentración, así que yo la voy a averiguar. Voy a poner aquí volumen del HNO3, del nítrico. ¿Cómo? Con esta fórmula que está aquí. Dice que contenga 112 mililitros de ácido por cada 200 mililitros de solución. Eso quiere decir, de acuerdo a nuestro gráfico, que la solución, ¿cuánto es? 200 mililitros de solución. Esto es 200. Que contenga 112 mililitros, o sea que el soluto. ¿Sí? Y bueno, no me va a interesar mucho el solvente ya que no participa en la fórmula del solvente. Casi siempre el solvente es el agua. Ojo, solvente universal le llaman al agua. H2O voy a poner aquí. Solvente universal como dato para ti. Entonces ya puedo aplicar la fórmula de volumen, sí, porque tengo todos los datos. Ellos me dicen, tengo el soluto, sí, 112, acá está. El volumen de la solución, aquí está, 200 mililitros. Puedo multiplicar por 100%, claro. De esa manera obtengo volumen sobre volumen. Listo. Hago esta operación. Esta operación se puede hacer bien fácil si tú recuerdas las propiedades de las fracciones. O sea, esto sería normalmente así. Este multiplica aquí y este multiplica aquí. Entonces sería 112 por 100, o perdón, he puesto 122 por ciento entre 200 por 1. Y bueno, vamos a poner acá, sería 112 entre 200 por 1 es 200. Divido esto y me sale 56%. Acá nunca se fue el símbolo. Entonces la respuesta será 56%. Pero yo te digo que hay una manera abreviada de resolver. O sea, tú tienes así, 112 mililitros por 100% entre 200 mililitros. Entonces, como aquí yo veo 100 y aquí yo veo 200, los puedo dividir. ¿Sí? ¿Cuánto es la respuesta? 200 entre 100 es 2, ¿verdad? Entonces es como si se cancelan y me quedo aquí 2. Y luego divido 112 entre 2 es 56. Ahí está, la misma respuesta, pero hecho prácticamente en 2 pasos. Contar que aquí tuve que multiplicar y luego dividir entre 200. La respuesta es la misma, 56%. Fíjate que en uno tiene 78 y en otro tiene 56. Y de acuerdo a las condiciones del problema dice que se requiere usar para el oro el de mayor concentración. ¿Sí? Por lo tanto, tú vas a utilizar el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque la concentración del ácido sulfúrico es 78%. Mientras que del HNO3 lo acabamos de averiguar es 56%. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. En esta pregunta hemos recordado cómo calcular fácilmente esta relación, esta unidad química, unidad física de concentración, volumen. Volumen del soluto, volumen de solución por 100%. ¿Cómo calculas el soluto? Te lo dan en dato del problema. Y la solución también te lo dan en dato del problema, o te pueden dar el soluto y el solvente, sumas y te da la solución. Aquí estaba directo. Bueno, solución, letra B. La siguiente pregunta dice así: de la ley de Coulomb
Se sabe que la fuerza eléctrica, debido a la interacción entre cargas de signos iguales, es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema conformado por tres cargas eléctricas. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1? Así que vamos a dibujar las tres cargas. Aparte, vamos a hacer el análisis que ellos nos están señalando. Ahí está. Entonces, esta es positiva, esto es negativa, esto es 1, 2 y 3. Entonces, 2 sobre 1 y 3 sobre 1. Pero antes, recordar la ley cualitativa, que es la que te han explicado ahí. Es repulsiva, signos opuestos. O signos opuestos, perdón, es atractiva y es repulsiva si tienen signos iguales. Esa es la ley cualitativa de Coulomb. Si tienes aquí una carga de signo positivo y otra carga de signo positivo y tienes una carga acá de signo positivo y una carga negativa, la fuerza, el sentido de la fuerza se puede expresar así. Mira, aquí se van a repeler y aquí se van a atraer. Esto que está aquí es la fuerza. Y aquí se va a repeler. Es así como lo podemos identificar. Simplemente dibujando estas flechitas. Flechitas así significan que se están repeliendo y flechitas que van al encuentro significa que se están atrayendo. Estas se van a repeler porque tienen el mismo signo. Ahí está. Esta es la fuerza de repulsión. Esta es fuerza 2 sobre 1, así se escribe. Y fíjate la interacción que va a haber entre estas dos. Como tienen signos diferentes, se van a atraer. Atracción. Esta es la fuerza 3 sobre 1. Voy a analizar entonces nada más aquí. Esto es lo que está pasando. Están saliendo dos flechitas. Y eso lo veo en la alternativa A. Fíjate, una flecha para acá, que es esta, la fuerza de 2 sobre 1, y esta es la fuerza de 3 sobre 1. Esta no puede ser, ni tampoco esta, ni tampoco la que está aquí. Por lo tanto, es bastante sencillo hacer este análisis vectorial simplemente conociendo la ley cualitativa, que está resumida en el enunciado. Interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. Respuesta, la letra A. En la pregunta 85 dice así: un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante. De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante? ¿Qué significa esta gráfica? Tenemos una gráfica tiempo versus energía potencial. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjate que cuando tú estás en el tiempo 1 de medida, ¿cuánto es la energía potencial? Aquí está apuntando a 0. Entonces en el tiempo 1 tengo 0 de energía potencial. En el tiempo 2, fíjate, tengo un valor, bueno, que no sé, pero se ha incrementado, ¿verdad? Vamos a ponerle un valor A de energía potencial. En el tiempo 3, fíjate que nuevamente vuelves a 0. Aquí se aprecia. Y en el tiempo 4 llegas a otro valor, pero ese valor es inferior, que le vamos a poner B. Podemos ponerle con otro color de repente. Ahí está. Entonces eso es B. Esto significa la energía potencial. Y esos tus resultados, siempre leyendo de esta manera, ¿verdad? Hay que aclarar que este valor de A es mayor que B, porque se encuentra delante de él. Entonces tú dices A mayor que B. Bueno, ahora vamos a descubrir qué modelo representa. Ojo que una cosa es la gráfica, otra cosa luego es el modelo que está aquí.
El modelo tiene que cumplir, por supuesto, lo que está en la gráfica. Entonces, si tú analizas el modelo A, por ejemplo, tienes que el tiempo 1, un valor como que más alto que los demás. Y sin embargo, según las mediciones, el tiempo 1 es igual que el tiempo 3, arroja 0. Entonces ahí ya tienes un valor, que el tiempo 1, T1, es igual que T3. Y aquí, fíjate que no están iguales. Entonces esto no puede ser. Si te vas al modelo B, fíjate que aquí tienes T1 y aquí tienes T3. Tampoco están iguales. Es más, parece que T1 está muy parecido a T2. Y sin embargo, en T2 tengo el máximo valor. El A es mayor que B. Eso puedo agregar aquí, ¿no? A, vamos a poner aquí máximo. Y el mínimo es 0, por supuesto. Entonces, no puede ser esto, ya que el tiempo 2, o sea T2, es máximo. Y mira, aquí el máximo es T4. Y este no es el máximo. Así es que tampoco puede ser 2. Si analizo el modelo C, me doy cuenta que el nivel máximo, obviamente por esta gráfica me doy cuenta que este es el nivel máximo, está en la cima, es 2. Acá está cumpliendo. Ajá, este es máximo. Tú dices, bueno, puede ser. Sin embargo, yo sabía que el instante 1 es el mismo que el instante 3, T1, T3. Y fíjate que T1 ellos lo ponen al mismo nivel que T4. Y no es así. Entonces, para que este modelo, que está muy bonito, sería correcto, este tendría que ser T4 y este tendría que ser T3. Por lo tanto, está mal. ¿Sí? Tú lo descartas también por lógica, ¿no? T4, que vale B, es mayor que T3. Obviamente quienes están más cerca de la cima son los mayores. No puede ser. Solamente me queda la D, pero vamos a comprobarlo. Fíjate que el máximo yo ya sabía que era este, ya que según esta escala, aquí llegaba al pico. Entonces, esto que está aquí es máximo. Ojo, este y este eran iguales. Aquí están, mira. Están como que en la base. Y T4 un poco menos que T2. Listo, este es el modelo. Aquí se deduce que T1 es igual a T3 y que T2 es mayor que T4. Esa es la conclusión que se llegaba, ¿no? T2, que era el máximo, era mayor que T4. Y por supuesto estos son mayores que T1 y T3. Y T1 era igual que T3. Listo, esa es la conclusión que se sacaba de la gráfica. Y luego tú construyes un modelo. Y el modelo que está cumpliendo con eso es el modelo D, ya que está respetando estos valores cuantitativos que obtuvimos a partir de esta relación. Listo, respuesta 85, la letra D. La pregunta 86 dice así: un estudiante calentó en una estufa durante 1 minuto 1 litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados centígrados. La temperatura final del agua fue 17 grados centígrados. Si ahora calienta 2 litros de agua que inicialmente están a 15 grados centígrados en la misma estufa durante 1 minuto, se espera que la temperatura final de los 2 litros de agua sea... Entonces tenemos que en una estufa, 1 litro de agua, vamos a poner aquí, 1 litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados centígrados, la temperatura final fue 17. El mismo litro, obviamente, se calentó de 15 a 17, pero ahora tienes otro escenario. Calienta 2 litros de agua que inicialmente están a 15 grados centígrados. Luego me están pidiendo de nuevo la temperatura final. Entonces aquí pongo los 2 litros de agua, pero ahora ¿a qué temperatura final? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta yo tengo que verlo de este modo. Hay una fórmula, ¿sí? Calor entregado es igual a masa por el calor específico
por la variación de temperatura. De aquí, lo que yo tengo que fijarme es en la masa, y aquí es la variación de temperatura. Fíjate que como están en las mismas condiciones, ya que están en la misma estufa, lo demás va a ser constante y es el mismo material. Entonces, yo digo, de acuerdo a esta fórmula, que mientras tú aumentes la masa, que obviamente va a aumentar de 1 litro a 2 litros, es como si se hubiese duplicado, la temperatura, en las mismas condiciones, va a descender. Está en una relación inversa. Eso es lo que significa esta fórmula. Es una relación inversa. Inversamente proporcionales. Y tiene mucho de sentido, ¿verdad? No es lo mismo calentar un poco de agua que luego duplicar esa cantidad. Nos damos cuenta por lógica que va a demorar un poco más. Entonces, si aquí se incrementó en 1, podemos esperar, aquí vamos a poner más 1, que esto que está aquí, la temperatura, disminuye en 1. Bueno, entonces tendríamos 16 grados centígrados. Y claro, porque habíamos dicho que son inversamente proporcionales. Ojo que esta es la variación de temperatura, quiere decir una resta. Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, para el caso que está de rojo, la variación de temperatura sería, si aquí tengo 15 y luego aquí tengo 16, 16 menos 15 es igual a 1. 1 grado centígrado ha variado. Aquí, de moradito, la variación de temperatura es 17 menos 15. Entonces la variación es 2 grados centígrados. Pero aquí tenía 1 litro, que es como si fuese 1 kilo, ¿verdad? Y aquí tengo el doble. Ahí está, aquí se aprecia más claramente. Entonces este fue de 2 a 1 y este de 1 a 2, porque son inversos. Vamos a ponerle aquí 1 litro y aquí 2 litros. 2 a 1 y este de 1 a 2. ¿Por qué? Porque son inversos según la fórmula. Esa es la teoría. Entonces la temperatura final tendría que ser 16 grados centígrados. Respuesta a la letra C. Pregunta número 87. Dice, al agitar una cuerda extendida horizontalmente, cada sección de la cuerda se mueve de arriba a abajo en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda generada. Este es un ejemplo de una onda transversal. En contraste, en una onda longitudinal, las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Un grupo de personas quiere representar una onda longitudinal. Para esto, se ubican como muestra la figura. La fila representa el medio de propagación y las personas representan las partículas del medio. Para lograr la representación, el movimiento que debe hacer la primera persona y que los demás deban repetir sucesivamente es... Bien, me están hablando aquí de ondas y de las características de una onda transversal y una onda longitudinal. Ambas tienen una característica básica. En una onda transversal, cuando tú agitas una cuerda que se extiende horizontalmente, cada sección de la cuerda se mueve de arriba a abajo. Eso me hace la transversal. Sin embargo, la longitudinal, las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de onda. Entonces, en este ejemplo que ellos han puesto, la propagación de onda es así. Sigue el puntero. Entonces, el movimiento tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Si tú quieres representar una onda longitudinal, si tú quisieras representar la perpendicular, tendrías que moverte de arriba a abajo, ¿ok? Y de esa manera generarías la perpendicularidad. Perpendicular quiere decir
esto, ¿verdad? Formar 90 grados. Entonces, salta a la vista, esto es transversal, y longitudinal sería siguiendo lo mismo, la misma dirección. Bien, tendría que ser entonces moverse adelante y atrás. ¿Y quién te da la idea de transversalidad? Quizás si te muevas así, ¿no? Ya que si te mueves así, estás yendo en sentido perpendicular a la propagación de onda. O sea, si te estuvieses balanceando en este sentido. Bueno, respuesta a la letra D. Pregunta número 88 dice así: un estudiante sopla una pelota por un tubo vertical como muestra la figura. Me dicen que la pelota se mueve aceleradamente hacia arriba. Dirección de movimiento del aire soplado. La pelota sube aceleradamente por el tubo. Esto ocurre porque... Bien, vamos a hacer un análisis físico de lo que está pasando aquí. Fíjate que tienes la pelota y luego está subiendo aceleradamente hacia arriba. Así. Y aquí hay una aceleración. Para que ocurra una aceleración se tiene que cumplir como que la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Dónde está ocurriendo eso? Fíjate que esta pelota tiene un peso, ¿verdad? Ese peso se dibuja hacia abajo. Esa flechita me va a indicar el peso. El peso lo podemos poner así. Simplemente escribimos peso, pero yo sé que la fórmula del peso es masa por la aceleración de la gravedad. Todos sabemos que la Tierra interactúa con cualquier objeto. Bueno, cuando tú soplas, estás soplando en esta dirección, va a haber una fuerza. Vamos a ponerla así. Esta es la fuerza. Al soplar ponemos. En un análisis más complejo tú puedes hacer que intervenga el medio ambiente. Sin embargo, al estar en un tubo se reduce ese efecto y solamente se analiza lo que está ahí. Por lo tanto, esta fuerza resultante se establece cuando yo encuentro varias fuerzas. En este caso, para que la aceleración tenga este sentido, quiere decir que esta está ganándole a esta. Si no, caería por el propio efecto de gravedad. Eso quiere decir que el peso es mayor que la fuerza al soplar. Tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, yo digo que la fuerza que está de moradito, fuerza al soplar, es mayor, que el peso. Porque si yo resto esto, me va a dar precisamente este producto, la masa por la aceleración. La pelota se mueve aceleradamente hacia arriba. Y esta es la dirección. Precisamente la dirección de la aceleración me va a dar o me va a indicar qué fuerza es mayor. Listo. Vamos a despreciar la fricción que ejerce la pelota con el aire, por eso está en un tubo, ¿no? Respuesta entonces a la letra D. La fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que la pelota. De esa manera hago que la pelota suba con una aceleración determinada. Recuerda que cuando tú tienes una aceleración, como en este caso, es porque hay un desbalance de fuerzas. El desbalance se obtiene restando la fuerza resultante de estas dos. La dirección de la aceleración, por supuesto, la va a obtener la fuerza mayor. ¿Qué pasaría si el peso fuese mayor? El cuerpo caería. Y si fuesen iguales, pues no se movería, estaría en equilibrio, no habría entonces aceleración. ¿Listo? Respuesta a letra D.
Pregunta 89 dice así: un carro de masa m se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad v sub 1 en la dirección que ilustra la figura A. Así. En cierto instante, un objeto de masa m que se mueve perpendicular a la superficie cae en el interior del carro y continúa moviéndose los dos, como se muestra en la figura B. Desprecia el rozamiento entre la superficie de la carretera y el carro. Por tanto, la rapidez del carro después de que el objeto cae dentro de él. Bien, para responder esta pregunta necesito recordar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento. Momento lineal le ponen esta letra, una P, ya que es vectorial. Y su fórmula es esta: masa por velocidad. Por lo tanto, podemos decir que esta magnitud, el momento lineal, combina la inercia y el movimiento. En forma analógica podemos decirlo, es lo mismo que decir masa, que tiene que ver con la inercia, y el movimiento, la velocidad. Esto puede quedar evidenciado cuando golpeamos una pelota con una raqueta, o con un palo de golf, o con un bate de béisbol. ¿Qué está pasando con la pelota? La pelota experimenta un cambio muy grande en su velocidad en un tiempo pequeñísimo. Por lo tanto, un cuerpo puede tener una gran cantidad de movimiento si tiene una masa muy grande o si se mueve a gran velocidad. Otro concepto relacionado con el momento lineal es el concepto de impulso. La ecuación que describe el impulso mecánico, que le vamos a poner la letra I, ojo, esto significa vector, esa flechita arriba es igual a fuerza vectorial por intervalo de tiempo. Ese triangulito significa variación o intervalo de tiempo. ¿Cómo se entiende el impulso mecánico? En palabras simples. Pongamos el ejemplo de, tienes aquí una mesa de billar y aquí la pelotita. En ese momento está en reposo, pero para que esta pelotita de billar posea momento lineal, hay que proporcionárselo de alguna manera, ¿verdad? Ahí está. El palo de billar. Pues bien, ese momento lineal lo va a adquirir cuando el jugador de billar va a depender del golpe que le dé, ¿verdad? Con el taco, ¿no? Así se le llama, creo. Entonces, observamos que ese momento lineal no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a variar después de un choque con otra bola o con la banda de la mesa. La magnitud que mide la variación de ese momento lineal y de la cual va a depender se va a llamar impulso. Entonces esta pelotita puede chocar aquí, ¿verdad? Todos hemos visto cómo son los bicheristas. Choca para acá, y ahí está. Y se mete en esa buchaca. La magnitud que va a medir esa variación es el impulso, así de simple. Bien, hasta el momento hemos hablado solamente del momento lineal analizándolo en un cuerpo, pero ¿qué tal si tenemos un sistema? Por ejemplo, aquí tienes un cuerpo cualquiera y se dispara una bala. La bala se incrusta, tienes un primer momento y este cuerpo está yendo a una velocidad, sigue yendo a otra velocidad, por supuesto, pero con la bala adentro. Esto que está aquí se llama un sistema de partículas. Y si este sistema de partículas no recibe impulso del exterior, entonces su momento lineal total es constante. Eso se llama la conservación del momento lineal. ¿Así? Listo. Bueno, listo. Vamos a analizar esto que está aquí. Bueno, tenías un carro que se desliza, o un móvil que se desliza de esta manera, un bloquecito M cae, fíjate, que ahora después se va a formar un sistema. Y este sistema no está recibiendo impulso del exterior, por lo tanto se está conservando el momento lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aplico mi fórmula, y ahora, esto es para 1, ¿verdad? O en general,
Para el bloque 1 de la figura A sería así. Cantidad de movimiento es igual a masa, atendiendo a la fórmula solo quedará m mayúscula y la velocidad es v sub 1. Y en la figura B ¿qué está pasando? Cantidad de movimiento 2 es igual a la masa, mira, ahora tengo dos masas. Ajá. Pero por el principio de conservación del momento lineal, estos dos van a ser iguales. Entonces aquí tengo que la velocidad 1 es esto, pero esta velocidad es... Ajá, fíjate. Estos serán iguales por la conservación del momento lineal. Entonces este va a ser menor que aquel. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí tengo un denominador más grande. Como tengo un denominador más grande, esta división, esta fracción, se va a hacer mucho más pequeña. Por lo tanto, v va a ser menor que v1, la velocidad 1. Y creo que esa es la respuesta a esta pregunta. Dice, disminuye. La rapidez del carro después de que el objeto cae dentro de él, o sea, esta, va a disminuir porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Ahí está la explicación física. ¿Ok? Claro que uno por lógica también hubiese podido deducirlo. Sin embargo, esto es lo que tú tienes que saber como concepto antes de dar tu examen. En resumen, ¿qué es momento lineal? Llamamos momento lineal a la magnitud que nos mide la capacidad que tiene un cuerpo de producir un efecto sobre otro en una colisión. La expresión matemática, masa por volumen, también le llaman cantidad de movimiento. Impulso mecánico, llamamos impulso a la variación del momento lineal. Cuando aumentamos el momento lineal de un cuerpo, está recibiendo impulso positivo. Cuando disminuimos ese mismo momento lineal, el impulso es negativo. ¿Sí? Y el principio de conservación del momento lineal, cuando un sistema de partículas no recibe impulso del exterior, entonces su momento lineal total es constante. Listo, respuesta a la A. Pregunta 90, dice así: los rayos de luz emitidos por objetos luminosos viajan en línea recta dentro de un mismo medio. Si un rayo de luz pasa de aire a agua, cambia su dirección como se muestra en la figura. Fíjate que aquí va directo y mira. Cuando una piscina está vacía, un nadador observa el farol que está en el borde, como en la figura 1. Luego, cuando se llena la piscina de figura 2, el nadador, ¿cómo va a ver el farol? Fíjense que aquí hay una propiedad que precisamente mide este fenómeno. Si trazamos una línea aquí, vamos a encontrar como que dos ángulos. Este, que le podemos llamar alfa, y este le vamos a llamar beta. Y este es alfa. Con respecto a esta línea, que le vamos a llamar línea normal. Pues bien, aquí se aplica lo que se conoce como la ley de Snell. Cuya expresión matemática es esta: n1 por el seno de alfa es igual a n2 por el seno de beta. Y bueno, n se le conoce como índice de refracción. Entonces n1, por supuesto, es esto. El índice de refracción tiene que ver, por supuesto, con los materiales, ¿no? Aquí estamos sumergidos y aquí estamos encima de la superficie. Por lo tanto, fíjense que definitivamente el nadador va a ver el faro mucho más alto. Bueno, hemos repasado lo que significa la ley de Snell. Recuerda, n, índice de refracción. A este ángulo que está ahí
también se le conoce como el ángulo de onda incidente y este es el ángulo de onda refractada. ¿Listo? Respuesta C. Pregunta 91 dice así: una estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la siguiente tabla. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados del experimento? Es básico para los investigadores, en principio, realizar la observación de los fenómenos para luego interpretarlos. Y para interpretarlos se necesita necesariamente una gráfica. Bien, tenemos en principio la temperatura que está aquí y la velocidad de sonido. Uno en grados centígrados y otro en metros por segundo. Si queremos construir una gráfica, tienen que tener estas dos unidades, por supuesto. Veamos. Tenemos aquí velocidad del sonido y temperatura. Aquí tenemos temperatura y velocidad de sonido. Por supuesto que si tú vas a medir la velocidad de propagación, tiene que estar en este eje. En el aire a diferentes temperaturas. Entonces la velocidad de propagación del sonido va a tener que estar necesariamente aquí. Porque recuerda que eso es lo que tú quieres medir. Este no puede ser, este tampoco. Y este que está aquí está mal puesto porque la velocidad del sonido tiene sus unidades, las que están por acá. Y la temperatura. Entonces necesariamente tendría que ser esto. Entonces no te olvides que no se preste a polémica qué unidad pongo aquí o qué unidad pongo acá. Aquí siempre va lo que tú quieres medir, ¿verdad? En este caso el problema me dice clarísimo. Lo que yo quiero medir es la velocidad de la propagación del sonido. ¿En función de qué? En función del aire a diferentes temperaturas. ¿Ok? Listo. Respuesta de la letra B. Pregunta 92 dice así: un investigador somete dos grupos de ratones a las condiciones que muestra la tabla. Grupo 1, en ejercicio durante un mes antes del experimento. Grupo 2, sin ejercicio durante un mes antes del experimento. Él quiere evaluar la capacidad que tienen estos dos grupos de ratones de recordar un lugar, guiados por objetos ubicados en el espacio. Para esto mete a los ratones de cada grupo en un tanque con agua durante 1 minuto por 7 días consecutivos, para que encuentren un recipiente transparente que flota en el tanque y que está señalizado con un triángulo en la pared. El último día registra la trayectoria que recorre cada ratón, como se muestra en la figura. Acá tengo el ratón del grupo 1 y la trayectoria que tiene. Ratón del grupo 2, esta es la trayectoria. De acuerdo con el experimento, ¿por qué los ratones del grupo 1 ubicaron tan fácilmente el recipiente? Aquí se aprecia, ¿no? Mientras los del grupo 2 hicieron un recorrido medio zigzagueante y recién llegaron al recipiente. Y bueno, si no me dan mayor información, ¿qué es lo que se puede deducir? Tenemos que remitirnos a las condiciones de los grupos 1 y grupo 2. El grupo 1 hizo ejercicio durante un mes, mientras que el grupo 2 no hizo ejercicio. ¿Esa puede ser la razón? Podría ser, por supuesto, la razón. Quizá haya una relación entre el ejercicio y vamos a llamarle como una especie de concentración, ¿no? Concentración rudimentaria de los ratones, ya que no tenemos ningún otro dato adicional como para deducir otra cosa. Dice porque el triángulo los guió hasta el recipiente, imposible, ¿verdad? Ya que aquí tenemos el objeto en la pared y parece que no tiene influencia en la trayectoria. Porque nadaron más rápido, no. Porque permanecieron más tiempo en el tanque que los ratones, no. Eso no se puede inferir, porque el ejercicio mejoró su capacidad de memorizar mejor. Explicado en mejores términos, porque el ejercicio, por supuesto, puede hacer que mejore su capacidad de memorizar. Los demás están demasiado distantes. Respuesta a la letra D. Pregunta 93, dice así: el objetivo de una práctica es la detección de almidón en la papa, utilizando el lúgol como colorante. Se realizan 4 experimentos con las condiciones que se muestran en la tabla. En esta práctica el experimento 4 es importante. ¿Por qué?
Fíjate que el experimento 4 es importante ya que no hay papa. Sin embargo, hay lúgol y por supuesto tengo acá el almidón. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, aquí tengo el almidón. Ahí está. Y le vamos a echar un poquito de lúgol. Aquí está el lúgol. Entonces estos van a reaccionar. Y cuando reaccionan, vamos a poner aquí el almidón. Va a haber una tinción así, media violeta. Ojo, cuando tú ves esta tinción violeta, tú dices, ah, entonces tengo almidón. Ya sabes que cuando combinas lúgol, este colorante, con el almidón, se va a poner medio violetita y tengo el almidón. Entonces ahora cuando tú combines papa y le eches el lúgol, si ves que algo se torna de color violeta, entonces dices, tengo almidón. Por eso era importante el experimento número 4, hacerlos reaccionar a ellos separadamente. Es más, el lúgol sirve para eso, ¿no? Para detectar el almidón en los alimentos. Permite establecer el color esperado. ¿Cuál es el color esperado? Bueno, este color para la detección del almidón. Aquí tengo la papa. ¿Listo? Respuesta D. Pregunta número 94, dice así. En una especie de pato se pueden encontrar individuos con cuello corto e individuos con cuello largo. En esta especie se encuentran una mayor cantidad de patos con cuello largo. En un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo. De sus hijos, 3/4 son de cuello largo y 1/4 son de cuello corto. De los genotipos de los padres puede afirmarse que... Ahora bien, ¿cómo es posible que si hembra y macho son de cuello largo haya nacido uno de cuello corto? Parece extraño. Sin embargo, la genética lo explica. Fíjate que tenemos en la naturaleza de los genes unos que se expresan de manera dominante y otros que se expresan de manera recesiva. A los dominantes les ponemos con letra mayúscula y a los recesivos con letra minúscula. Vamos a ponerle aquí dominante y recesivo. Como su nombre lo indica, cuando se encuentra un dominante con un recesivo, por supuesto que va a prevalecer el dominante. Entonces, esto que está aquí va a ser de cuello largo. Yo voy a suponer que el cuello largo sea dominante. ¿Por qué supongo que es dominante? Porque fíjate que han salido 3/4 de cuello largo. Y si ha habido uno de cuello corto es porque tiene que haber algún gen de cuello corto. Si no, no hubiese podido aparecer. Cuello corto. Bien. Aquí está el padre y la madre. O progenitores vamos a poner. Vamos a suponer que los progenitores sean así. Este sea su genotipo. ¿Ok? Tanto para el macho y para la hembra. ¿Cuál hubiese sido otra posibilidad? Que ambos sean dominantes. Sí, pero si ambos hubiesen sido dominantes, hubiese sido imposible que aparezca uno de cuello corto, porque para que aparezca el de cuello corto tiene que haber este. Y como el macho y la hembra son de cuello largo, aquí lo dice, necesariamente tienen que ser heterocigotos. Vamos a explicar aquí qué significa eso. Si yo pongo así, se llama homocigoto, o también si pongo así. Estos son homocigotos, ya sea dominante u homocigoto recesivo. Y si tengo uno grande y uno chico, o sea, uno de cuello largo y uno de cuello corto, entonces esto se llama heterocigoto. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que en su descendencia alguno sea de cuello corto.
porque está latente ahí. Quizá en la primera, en la segunda, tercera generación. Veamos. Se establece lo que se conoce como un cuadro de Punnett. Así se escribe, Punnett. Este es mi cuadro de Punnett. A ver. Entonces el macho habíamos deducido que es así. Y la hembra así y así también. Bueno, ahora vamos a juntar. Se junta este con este. Que voy a tener así. Ahora voy a juntar este con este. ¿Sí? Se junta en este sentido, ¿no? O sea, así, perdón. Así. Primero voy a poner el grande y después, o el dominante y después el recesivo. Ahora este que es dominante con este que es chiquito recesivo. Y luego estos dos. Ajá. ¿Qué me dice aquí el genotipo? El genotipo es lo que no ves. O sea, la fórmula genética. Esto. El primero era dominante, homocigoto. Y el último que hemos puesto es homocigoto, pero recesivo. Y estos dos son heterocigotos. El fenotipo es lo visible. Entonces tú dices, yo veo aquí 3 patos, cuello largo, pero no sabes si son homocigotos o heterocigotos. Y veo solo un patito, cuello corto. Ahí está, que es este. Por lo tanto queda comprobado. Recuerda que en genotipo lo puedes expresar así, ¿no? Tengo 50% heterocigoto y el otro 50% homocigoto. ¿Sí? Ojo, que las preguntas vienen así y son bastante simples, sencillas de trabajar, por supuesto. Entonces, de los genotipos, puede afirmarse que de los genotipos de los padres, ambos padres eran heterocigotos. Sí, aquí está, eso lo descubrimos del principio, los progenitores. Ambos eran heterocigotos, aquí están. Esto es heterocigoto como hemos explicado al principio. Heterocigoto quiere decir que uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿El macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto recesivo? No. De haber sucedido esto, hubiesen salido más patos de cuello corto. Y bueno, las demás lo puedes comprobar tú luego con tu cuadro de Punnett. El macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto dominante. Hubiesen salido todos con cuello largo si uno de ellos hubiese sido dominante, homocigoto dominante. Ambos padres eran homocigotos dominantes. Si ambos padres hubiesen sido homocigotos dominantes, como lo explicaba hace algunos minutos, todos hubiesen sido patos de cuello largo, porque el gen dominante es el que se expresa. No olvidar estos conceptos simples de genética: homocigoto, heterocigoto, característica dominante se escribe con mayúscula, con minúscula, la recesiva. Y bueno, la diferencia que hay entre el genotipo, expresar genotípicamente, y expresar fenotípicamente. Fíjate que aquí fenotipo no me interesa saber si era homocigoto o heterocigoto, solamente escribir las características visibles. Listo, respuesta, la letra A. Pregunta número 95 dice así: la polilla grande de la cera es un patógeno que mata a las larvas de las abejas y causa grandes pérdidas económicas a los apicultores de todo el mundo, por la gran cantidad de panales que destruye. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas está relacionada con la problemática descrita y puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? Pues bien, si yo quiero realizar una investigación, pero ojo,
en el campo de las ciencias naturales, tengo que hacer una pregunta, por supuesto, que atañe a dicho campo. Mira, por ejemplo, la alternativa B dice: ¿cómo se afecta la economía de los apicultores por causa de la polilla? Esta pregunta puede realizar una investigación, pero en el campo de la economía, no de las ciencias naturales, o sea, la biología, no tiene nada que ver. Lo mismo la pregunta o la alternativa D: ¿cuánto invierten al año los apicultores para el control de la polilla en la región? Esto tiene que ver con asuntos de tipo administrativo y puede ser una buena investigación al respecto, pero no de las ciencias naturales. La C dice: ¿cuáles son las características morfológicas de las abejas usadas en la apicultura? Este sí tiene que ver con las ciencias naturales, pero me está hablando de las abejas, o sea, las características morfológicas de las abejas, y no le está importando el tema que está tratando la pregunta, que menciona la polilla que está atacando, que está afectando a los panales de las abejas. Aquí solamente me está hablando de las abejas, entonces tampoco tiene que ver. La única alternativa es la A, ya que dice: ¿en qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta a los panales de las abejas? ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Porque si se logra descubrir en qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta los panales de las abejas, quizá se pueda llegar a una solución en la que se afecte ese ciclo biológico para reducir los daños a los panales de las abejas. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser la letra A. La pregunta 96 dice así: el anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas. Bueno, aquí me hablan de metabolismo. El metabolismo es el gran proceso de la vida, materia y energía junto. Dentro del metabolismo se da el anabolismo y el catabolismo. Aunque son opuestos, representan las dos caras de una misma moneda y ambos están íntimamente relacionados. No pueden existir uno sin el otro. Anabolismo es el que construye. Al anabolismo también le decimos que es una reacción de síntesis. Síntesis quiere decir que forma. Y la otra destruye. Destructiva, constructiva, destructiva. Por lo tanto, una manera de reconocer estas reacciones de anabolismo es si tú encuentras la palabra síntesis. Mira, aquí tengo fotosíntesis. Tengo moléculas simples como estas, acá están, y me está generando una molécula complejísima como es la glucosa. Por lo tanto, requiero energía. Claro, para formar esto. Con tal que este libera la energía, porque estoy rompiendo, aquí sale la energía. Por lo tanto, fotosíntesis es totalmente anabólica. Quizás sea la reacción anabólica más importante de la naturaleza. Y la respiración, fíjate que es todo lo contrario. Toma esta glucosa y lo que está aquí y lo degrada, expulsando energía, liberando energía, ¿verdad? Produciendo energía. Entonces tendríamos ahí la respiración. Vamos a poner aquí respiración celular y aquí fotosíntesis. Con base en la información anterior se puede afirmar que la fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa, aquí está, como molécula compleja. De moléculas simples llegó a una molécula compleja. Dice: la fotosíntesis es un proceso catabólico, no tiene nada que ver. La respiración es un proceso anabólico. No,
La respiración es un proceso catabólico. Dice, la respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas. No, moléculas sencillas. De una compleja llegó a sencillas. No tiene sentido que de complejas vaya a procesar complejas. Su función es transformar para liberar energía. Y esta requiere energía. Precisamente para la fotosíntesis requerimos la energía lumínica. Bien, respuesta a la letra A. La pregunta 97 dice que los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque en su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con su medio externo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa precisamente un ecosistema abierto? Aquí me habla de que un ecosistema abierto tiene una característica. Para su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con su medio externo. O sea, entra y sale energía, hay un flujo constante. Vemos en este sistema que está aquí que no es abierto, porque no hay ese intercambio. El flujo de materia y energía lo podemos en un gráfico representar así, ¿verdad? Acá hay un flujo, salida, entrada, salida. Entonces ubiquemos un gráfico donde precisamente haya eso. Otra cosa, en un ecosistema por supuesto que tiene que haber productores, consumidores y descomponedores. Es la estructura básica. Entonces construyamos nuestro ecosistema abierto. En el ecosistema conviven, por ejemplo, material abiótico y material biótico. Biótico quiere decir la vida, abiótico quiere decir el medio ambiente. Es una interrelación entre ambos. Pues bien, todo empieza con la energía del sol. Vamos a poner aquí nuestro sol. ¿Quiénes son los que van a tomar precisamente la energía solar? Esos son los productores. Vamos a poner aquí productores, que pueden ser las plantas, ¿verdad? De los productores a los consumidores, vamos a poner aquí consumidores. Hay una relación así. Y bueno, consumidores cierran el circuito los descomponedores. Ajá. Pero de descomponedores a productores, fíjate que se enganchan ahí. Ya que los productores también se van a alimentar de las sustancias que descomponen. Los descomponedores, así como los consumidores, se aprovechan de los productores. Y obviamente dentro de cada uno también hay distintos niveles. Por supuesto que si estamos hablando de un sistema abierto, hay un ingreso de materia orgánica. Esa materia orgánica, bueno, también hay de salida, propia ya del ecosistema. Y bien, ¿dónde encontramos algo parecido? Algo parecido encontramos aquí, en la letra C. Materia orgánica, me dicen, proveniente de ríos, materia orgánica a través de ríos y por supuesto una actividad como la pesca. Que vendría a ser una actividad que se relaciona con su medio externo. Bien, respuesta entonces podríamos tomar la C. Pero ojo que se da a este nivel, ¿no? Lo mismo que el ingreso de materia orgánica y la salida. Las relaciones se dan a este nivel. La energía del sol no puede darle, por ejemplo, a los consumidores, ya que los que empiezan precisamente este ciclo son los productores. Bueno, respuesta a la letra C. Pregunta 98, dice así. A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido.
A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero. Los nucleótidos A u G codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína, y los nucleótidos U a G codifican únicamente para indicar su terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína? Bien, estas letras que están aquí representan el código genético. A través de esas letras se expresan las proteínas. Es interesante. Tengo A, U, G, ¿verdad? C y T. Esta se llama adenina. Solamente le ponemos A, uracilo. Esto es guanina. Esto es citosina. Y esto es timina. Estas que están aquí se les conoce como las bases nitrogenadas. Uy, aquí hay un error. Es citosina he puesto. Oh, por Dios. A ver, vamos a corregir eso. Citosina. Ahí está. Y son tan importantes porque las bases nitrogenadas contienen la información genética. Es el alfabeto genético. La adenina se encuentra en ADN y ARN. Y bueno, el uracilo exclusivamente en ARN, la guanina en ADN y ARN, la citosina en ADN y ARN, y la timina se presenta exclusivamente en ADN. Según las instrucciones que me dan, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido. Por supuesto que por cada nucleótido encuentro una base nitrogenada. Entonces digo, los nucleótidos A u G codifican únicamente para indicar el inicio, o sea, no son proteínas. Y los nucleótidos U a G codifican para indicar su terminación. Entonces busquemos donde hay A u G. Aquí veo A u G y lo vamos a señalar de esta manera. Inicio. ¿Y dónde está U a G? Acá. Fin. Por lo tanto, tú dices cuántos aminoácidos van a conformar esta proteína. Fácil. De 3 en 3. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Aquí tengo 5. Y aquí tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es inicio. Y esto es fin. Tienen que dar las instrucciones precisas, ¿verdad? Tú dices, bueno, de repente hay más. Vamos a ver. Aquí tengo auge, que puede ser el inicio. Sin embargo, fíjate que aquí tengo solo una letra. No puede codificar nada. Tampoco tengo el final. Así es que solamente hay 6. 6 aminoácidos van a conformar la proteína. Esto que hemos explicado tiene que ver con el dogma central de la biología, ¿verdad? Tienes acá ADN. El ADN se duplica, mira, no necesita nadie más. Va en este sentido, procesa, forma el ARN mensajero, y este ARN es el que codifica la proteína. Vamos a escribir aquí proteína. Esto se llama transcripción. Y esto se llama traducción. Estamos en esta etapa. El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Esta nos propone lo siguiente, que la información contenida en los genes de una célula, es decir, el ADN, es transcrito a ARN mensajero y que este es traducido a proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular.
Bueno, en esta instancia nos encontramos aquí, traduciendo. Respuesta, letra C, 6. Pregunta 99 dice así: unos estudiantes analizaron el agua de un río y encontraron que contenía altos niveles de cadmio y plomo, que son metales tóxicos. Al estudiar el origen de la contaminación, descubrieron que los metales provenían de filtraciones de la descomposición de pilas en un botadero de basura cercano. Los estudiantes proponen que a futuro se deberían separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. Con base en la información anterior, se puede afirmar que la propuesta de los estudiantes es... Bien, la clave aquí está en entender esta parte. Dice que se debería separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. ¿Por qué? Porque lo que causa precisamente la contaminación de los ríos es que contiene altos niveles de cadmio y plomo. ¿Y ello por qué? Porque provienen de filtraciones de la descomposición de pilas. Entonces, una buena medida de solución es separar las pilas del resto de los desechos. En vez de poner todos los desechos juntos, en el botadero de basura se separan las pilas en contenedores completamente aislados. De esta manera se evita las filtraciones, y al evitar las filtraciones pues ya no va a haber esos metales tóxicos. Por lo tanto, es una medida apropiada porque se evitará la presencia de los metales tóxicos en el agua. Las demás no tienen que ver mucho. Aquí dice que es apropiada la alternativa C, pero dice porque luego se podría reutilizar las pilas desechadas. No se deduce en ningún momento que se quiera reutilizar las pilas desechadas. Respuesta, la letra B. Pregunta número 100 dice: en el laboratorio un estudiante quiere determinar el punto de ebullición de 6 sustancias líquidas. Él cuenta con un vaso de precipitado y otros 5 instrumentos que se muestran a continuación. Además del vaso de precipitado, ¿qué otros instrumentos son imprescindibles para que el estudiante pueda realizar el experimento y medir los puntos de ebullición de las 6 sustancias? Recuerda que si tú quieres medir algo, medir significa comparar. Comparar, obviamente, con una medida que sirva de patrón. Tiene que haber siempre un momento inicial y final. Entonces, en base a esta idea, podemos establecer lo que son imprescindibles. Por supuesto que el vaso de precipitado es imprescindible, pero si tú quieres medir el punto de ebullición, primero tienes que calentar, ¿verdad? Ebullición quiere decir cuando pasa de líquido a gaseoso. Entonces, el mechero, con él empiezas. Y luego final, por supuesto, cuando veas que el líquido empieza a hacerse vapor, dices: voy a medir. Y el instrumento de medición, por supuesto, es el termómetro, ya que sin ese no voy a poder medir. ¿Sí? Ahí está, no voy a poder comparar. Se compara con el termómetro, pero inicia todo con el mechero. Los demás son accesorios: la balanza, la probeta y por supuesto el cronómetro. La pregunta dice imprescindibles. Aquí está. Repitiendo la idea, obviamente el termómetro, porque con él voy a medir, y el mechero, porque con él voy a iniciar el proceso. Listo. Hasta aquí la parte de ciencias naturales de la prueba Saber. Si la explicación fue útil, háganos saber a través de los comentarios, difundan en sus redes, que de esa manera también colaboran con nosotros. Sigan estudiando y éxitos en sus estudios. Chao.